Y Óscar Villuela, físico, que termina su tesis doctoral sobre aspectos topológicos en la información cuántica y materia condensada. Bueno, creo que van a intentar desmontar los tópicos y prejuicios más comunes que afectan a 5 áreas concretas del conocimiento: la física, la economía, el cine, la química y los estudios medievales. Antes de daros la palabra, quiero agradecer al Ayuntamiento de Madrid y a Técnicas Reunidas, a Juan Sancho Roz, su vicepresidente, que nos acompaña esta tarde, que hacen posible este programa de becas. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Rosario, por la presentación, y muchas gracias a los que habéis venido y a los que seguís por aquí. En primer lugar, esta parte va a ser mucho más corta que la anterior, por lo que todos nos podemos ir a cenar a una hora decente, y simplemente vamos a bajar quizá ahora un poco más a la tierra y vamos a hablar un poco de, en vez de algo tan místico y tan profundo como hemos hecho hasta ahora, quizás simplemente como en el día a día, qué prejuicios, qué ideas preconcebidas encontramos en la sociedad que tiene quizá la gente sobre cómo es la investigación en ciencia, cómo es la investigación en humanidades y cómo es el proceso de creación de los artistas, ¿vale? En concreto voy a empezar yo, aunque va a ser una cosa bastante dinámica, va a ser una cosa bastante dinámica y vamos a pasarnos un poco la palabra de uno a otro y que cada cual vaya contando un poco la experiencia. En concreto, yo soy físico e investigo en física fundamental. Entonces, me gustaría empezar un poco con una anécdota que me ocurre, quizás no tan bastante frecuentemente, y consiste en cuando alguien te pregunta qué es lo que haces o a qué te dedicas, ¿no? Y uno dice, bueno, pues yo soy investigador. Y entonces, claro, la siguiente pregunta es, bueno, ¿pero investigador en qué? ¿Tú qué has estudiado? Entonces yo digo, bueno, estudié física. Entonces, una cosa que me suelen preguntar mucho es decir, física y química, porque quizás yo creo que es como la gente lo estudiaba a lo mejor en el colegio, ¿no? Y se queda ahí. Y claro, eso transmite que quizás los físicos no estamos haciendo nuestra labor de divulgación tan bien cuando alguien me imagina a mí con una bata y con probetas en el laboratorio, ¿no? Y además es una pregunta que uno siempre sale mal parado, en el sentido de que solo puede responder, no, pues solo hago física, ¿no? Solo pude con la mitad. Pero bueno, esto es más como anécdota y lo que quería centrarme un poco más es en la imagen que se tiene en la sociedad, quizá en sobre todos los científicos, pero en especial sobre los físicos. Y es la imagen esta de friki, ¿no? o de geek que he puesto ahí, como de alguien muy inteligente en un cierto campo, que es muy bueno haciendo eso, pero que luego tiene otra serie de carencias, ¿no? Carencias le falta quizá inteligencia emocional, si le pones a lo mejor en un grupo será el rarito, la persona que va a desentonar. Tal, y aquí al que he puesto es un personaje de una serie ahora muy famosa que se llama The Big Bang Theory, que va sobre físicos, y este personaje Sheldon es quizá el paradigma, ¿no? de científico, como científico loco, ¿no? En plan un poco friki, inadaptado y tal. Entonces me gustaría, creo que esto no es cierto, primero por un punto, esto de es una persona muy inteligente que trabaja quizá en algo que el resto de la sociedad no percibimos, es algo que yo creo que es falso. La mayor parte de la investigación que se hace no es en física básica, podríamos decir, sino en física, por ejemplo, bastante aplicada, que podría ser en física médica, tratamientos de radiología, de quimioterapia, de resonancias magnéticas, hay geólogos, hay meteorólogos, físicos de materiales, que trabajan más para mejorar materiales de cara a la tecnología, o sea que es algo realmente que uno se encuentra en su día a día. Pero en cambio tiene un poco la imagen de que es algo siempre como muy esotérico, ¿no? Y que uno nunca lo va a poder entender. Y luego la otra parte, ¿no? La parte de esta persona un poco asocial, quizás con poca habilidad comunicativa, y que creo que no es cierto. Entonces quería poner un par de ejemplos de personajes conocidos que quizás no sepamos que son físicos. Y por ejemplo está Angela Merkel, la canciller alemana, que es doctora en física, y también quería poner el ejemplo de otro español, que por traer algo también de la casa, que es Javier Solana. Javier Solana fue ministro de Educación y Ciencia, también fue ministro de Exteriores y llegó a ser secretario general de la OTAN. Y fue era catedrático de Física de la Universidad Complutense, que es donde yo estoy. Y quizá el ejemplo más paradigmático, antes de saltar, para afianzar esta idea de que se tiene una concepción de esta imagen de físico loco, quizá, o de científico loco, es la de Einstein. Einstein
es asumido como quizá el físico más importante de la historia, ¿no? Pero yo creo que la imagen que se tiene de él es un poco la que refleja esta foto y es la que todo el mundo ha visto, es decir, alguien que fue un genio en lo que hacía, pero luego con el aspecto descuidado, los pelos de aquella forma, o sea, no muy preocupado por las convenciones sociales y tal. Y en realidad la imagen que podrían poner de Einstein sería esta de aquí, estas dos que tienen de aquí, que fue cuando hizo sus mayores contribuciones a la física, cuando descubrió el efecto fotoeléctrico, propuso su teoría de la relatividad. Es decir, una persona que, bueno, quería poner aquí una serie de datos, se casó, tuvo 3 hijos, luego no le fue bien el matrimonio, se divorció, tuvo otra mujer, es una persona que mantuvo mucho activismo político, participó en el proyecto de creación de la bomba atómica, pero luego intentó difundir un poco el pacifismo o aquella idea pacifista. También tuvo un posicionamiento religioso, o sea, era una persona que venía de tradición judía y que defendió mucho el sionismo. O sea, lo que quiero transmitir es que era una persona que, aparte de las contribuciones que hiciera, era una persona muy implicada en la sociedad y que muchas veces esa imagen no la tenemos y parece que el físico, el investigador tal, es una cosa, pues ya digo, muy inteligente en un determinado tema, pero si sale de ahí, pues mejor tenerlo un poco apartado, ¿no? Y ya con esto quiero contribuir mi parte y lanzarte a ti la pregunta, Diego, y es si el cine, que es donde te mueves tú, ha contribuido a afianzar esta imagen, ¿no? Aquí pongo un par de películas que han salido hace poco, una es sobre Stephen Hawking y la otra es sobre Alan Turing, que es como el padre de las ciencias de la computación. Y nada, eso, te lo lanzo ahí. Si crees que el cine ha servido para eso, para hacer. Creo que hay algunos perjuicios en la interrelación entre las ciencias y las humanidades en general. Es uno de los grandes perjuicios que creo que hay, por lo menos en España, claramente. En otros sitios creo que no tantos, pero aquí sí hay un foso casi. Hay un foso de separación entre ambas materias. ¿Qué opináis vosotros? Sí, yo creo que eso es verdad, vamos, en los estudios aquí, quizá por ejemplo, a lo mejor en Italia sí que la gente, por poner un país, ¿no?, intenta conectar un poco más y que la gente de ciencia estudie, pues a lo mejor estudie latín, griego y algunas cosas así, y la gente de letras a lo mejor un poquillo más de ciencia. Pero aquí es verdad que parece que hay un foso, ¿no?, que ahí está el mundo de la gente que estudia letras o la gente o sea, humanidades y la gente que estudia ciencia, y a veces es difícil establecer puentes y lo digo desde el punto de vista de un científico que muchas veces te apetece divulgar o que a lo mejor que tus amigos, que tus familiares conozcan un poco más lo que uno hace y a veces resulta un poco difícil. Pero quizá a lo mejor la solución puede venir desde el punto de vista de la educación, ¿no?, y que hubiera algo más, o sea, que todo el mundo viera un poco más de todo, aunque fuera a nivel divulgativo, de una forma más didáctica, más divertida quizá, pero llega un punto en el que hay como una especie de separación y a lo mejor lo que comenta Nico, que todo se vuelve al final tan técnico, tan específico, que al final parece que es como cada loco con su tema, ¿no? Y cuesta un poco establecer esos lazos. Yo podría agregar también que al final se ha traducido un poco esa aparente separación entre las artes y las ciencias. Se hizo en los años 70, me parece que fue en los años 80, una discusión muy importante en torno a un libro de un científico filósofo que se llamaba C.P. Snow, me parece, ¿no? Esa discusión a mí me pareció muy interesante porque se buscaba conciliar esa separación. Me acuerdo de una serie de entrevistas que publicó Tusquets al respecto, hablaba mucho de cómo los científicos disminuían o tendían a disminuir las cuestiones culturales o las cuestiones de la poesía, por ejemplo, como algo que no importaba frente a las artes, que decían, bueno, las ciencias son demasiado racionales, están fuera de mí, pero creo que se pueden entender y se pueden generar puentes muy interesantes a partir de esos nodos. Y bueno, Snow hizo un gran libro al respecto, ¿no?, como haciendo estos puentes, tratando de derribar ese muro que los enfrentaba. Este acto es una prueba, ¿no?, también en cierta manera, que algo se puede intentar tender.